Vivimos con la obsesión de mirar siempre hacia adelante, pero si miráramos hacia atrás, aunque solo sea por un instante, podríamos aprender de ellos, de su sabiduría, de sus vivencias. La voz de nuestros mayores es la voz de la experiencia, sin remilgos ni amaneramientos, contando la historia con naturalidad y rescatando de la memoria todo aquello que podemos aprender. Solo así miraremos hacia el futuro. Pues puede haber varios, pero yo uno que tengo que a veces duda uno si ya fue visto por mí y recordado o ya también ligado a lo que me contaron o lo que supe después, que me fui a la escuela a los 6 años con otros niños de allí cerca de mi casa y nos fuimos solos, no nos llevó nadie directamente a la escuela. Y nada, pues esos son quizás de los primeros recuerdos de los juegos que teníamos en la calle, porque entonces todo ocurría en la calle, era la prolongación de la vivienda, porque yo que era hijo único pues echaba de menos el tener otro hermano y bueno, el hecho de tener tantos niños con los que jugaba pues echaba menos esa soledad que podría suponer el ser hijo único, ¿no? Cuando venían de la feria y nos traían, feria de Coria, nos traían confites o caramelos que entonces eran novedosos porque era después de la guerra y apenas había cosas así de muy de placer, era más bien todo austero y bueno, ni los niños, hasta los niños éramos austeros. Recuerdo que me gustaban enormemente los pájaros, criarlos. Y mi madre me solía decir, déjalos que los críen sus madres, que los criarán mejor que tú. Yo eso no lo entendía y yo era al revés, me encantaba cuando los tenía en casa y me alegraba, me gustaba verlos. Cuando yo llegaba venían corriendo hacia mí, porque claro, yo les echaba de comer y entonces venían con las alas moviéndolas unos tras de otros y yo les echaba de comer, era una cosa que me encantaba y por eso por lo que mi madre pues decía, pobrecito, déjalos que su madre los cría mejor que tú, pero yo creía que no, y los criaba de esta forma. Recuerdo que una vez me decía mi madre, vas a llorar, estás llorando más que cuando yo me muera, seguro que no. Y es que tenía una paloma que había cogido y le había cortado las alas para que no se pudiera ir y la tenían metida en una especie de jaula grande, pero como en el corral teníamos cerdos, teníamos también burros o según los casos, mulos o bueyes, según. Pues resulta que los cerdos también estaban allí y una cochina me comió esa paloma. Y fue cuando recuerdo que mi madre me decía eso. Recuerdo también lo que se decía del año del hambre. El año del hambre era, creo que el año 40, que no había de nada, decía la gente. En Coria decían el año de las naítas por lo de nada, no había nada ni para comer, ¿no? Se comía de todo lo que comían, a veces demasiadas hierbas y se hinchaban, parece ser, no sé la explicación científica, pero parece que de comer hierbas, y lo que más echaba de menos la gente era el pan. Sin pan es como si no comieran, era la idea que había entonces. Y hablaban de un señor que debía ser verdad, yo lo digo como lo oía, que un señor, que no digo el nombre por lo que pudiera ser de negativo para alguien, que se comió los zajones. Los zajones es lo que se ponían delante, solían ser de cuero a veces de cerdo o de otros animales, pero que se los ponían delante como los vaqueros. Y bueno, pues como deberían tener ahí mucha grasa o algo de eso, pues dicen que se los comió de hambre que había, ¿no?
y la pasó la gente muy mal. Se iban a Portugal. Yo recuerdo alguna vez que contaba a mi padre cómo se habían ido a Portugal, que está relativamente cerca, con los burros de noche, para que no los viera la Guardia Civil. Claro, ni tenían linterna ni tenían nada. Iban y los burros les guiaban y traían harina o traían algunas cosas que en Portugal había, porque la guerra era en España, claro. Y ahí pues en la frontera conseguían algunas cosas. Y cuando volvían, recuerdo que me contaban que no sabían si iban bien o iban mal. Y decían, tú deja al burro, que el burro te llevará a casa. Y así era, se iba. Y recuerdo también, luego ya es un poco más tarde quizás, cómo venían los contrabandistas con caballos, que pasaban por el pueblo raceando de un sitio para otro. Se les veía cruzar y que traían café. El café era una de las cosas que más se apreciaban entonces, y lo traían de Portugal. Eso ya era un poco más tarde, pero he visto eso, incluso las cosas que contaban, como a veces se tiraban al río cuando les perseguía la Guardia Civil con los caballos y cortaban los paquetes para que se cayeran al río, y ellos seguían con los caballos nadando incluso para pasar el Árrago, el río que luego se hizo un pantano ahí. Y los mismos críos, ni echábamos de menos lo que hacían otros, pues como todos estábamos más o menos igualados, la escasez la llevábamos como si fuera lo natural. Así es que, ya digo, como España era más pobre, pues nosotros éramos también más pobres. Todo era más a nivel de la naturaleza, y aguantar. Se decía entonces un refrán que se suele decir, que Dios da el frío según la ropa, y entonces hasta la ropa era escasa. Me llamo Rosa, nací en el 33, tengo muchísimos años ya, pero no se nota. Hemos sido 5 hermanos, ya han muerto 3, quedamos otras 3, no, éramos 6. Murieron 3 y quedamos otras 3. Nací en Madrid, en el barrio de Chamberí. Toma, que mi papá era también de Madrid. Lo pasamos muy mal y quisieron llevarnos a Rusia, pero mi mamá dijo que no, que si no iba ella, que nosotros nos quedábamos aquí. Y si había patatas, pues se comían patatas. Mi mamá trabajó muchísimo para darnos de comer, que éramos muchos hermanos, por supuesto. Y le dije a mi mamá que me iba del colegio, que quería trabajar. Fíjate qué cosas. ¿Y en qué empezaste a trabajar? En un taller de modista, que me gustaba muchísimo coser. Y nada, trabajé en un taller de modista para aprender, claro. Luego he aprendido mucho viajando, más que en los libros. En los libros no aprendí nada, y luego viajando aprendí ya mucho. Aprendí muchísimo. ¿Tú sabes a mí quién me enseñó geografía? No en los libros, sino El hombre del tiempo en la televisión. Ahí aprendí yo la geografía, con El hombre del tiempo. Cuando me di cuenta de que estaba diciendo las temperaturas, claro, yo me di cuenta que el mapa de España estaba aquí, Italia estaba aquí, que era la bota, Inglaterra allí, Suiza. Y fue cuando me empecé a dar cuenta. Por El hombre del tiempo sé yo geografía. ¿Qué te parece? Mi hermana, la pequeña, bueno, era una gansa, era una ignorantona que todo se lo creía. Un día jugamos a los curas, fíjate, a los curas. Y resulta que la dije, venga, yo era el cura. Y me dice mi hermana Mari Carmen, que es la pequeña, dice, venga, yo venía a confesarme. Digo, vale. Y va, y digo, bueno, ¿de qué te acusas, hija? A ver. Dice, madre, me acuso de que tengo mi padre que es pescadero. Creía que eso era un pecado, la boba. Digo, pero hija, por Dios, pero qué payasa eres.
Digo, ¿y porque papá sea pescadero es un pecado eso? Dice, bueno, no sé. Digo, pues no sabes, así que corta. Y se acabó el juego. Mi papá nos trajo una gallina a cada una negra y otra así como marroncita. Y la bajábamos a la calle como si fueran perros. Las pusimos una cuerda en el cuello atadas. Y cuando salíamos al barrio, decían los amigos, ¡hala, ya están ahí las pescaderas con las gallinas! Porque es que pescaderas nos llamaban porque mi papá tenía pescadería. Y nos lo pasábamos divina. Luego nos trajo un conejo. Yo ya a los 9 años, el maestro y el cura le dijeron a mi padre que por qué no llevaba al niño a estudiar. Y dice, mi padre, yo no tengo dinero, ¿dónde llevo yo? Y la única solución que había era el seminario. De tal forma que al seminario de Coria estábamos del pueblo 25 niños. No había ningún instituto. En toda la provincia, la segunda más grande de España, había 1 o 2 institutos en Cáceres y otro en Plasencia. Y se acabó. Lo demás lo cubría el seminario, en Plasencia o en Coria o en otros sitios ya fuera de... Y bueno, pues allí nos llevaban, incluso esto era, hoy sería casi para una película verlo, de los pueblos llevaban a los niños los padres en carros con los animales, ¿no? Y allí llevaban la cama de cada uno, de tal forma que la cama la llevábamos de casa también. Se cobraba, digo que era en 1948 por ahí, cuando entré yo al seminario, me parece que fue entonces, y conmigo pues otra serie de chicos. Recuerdo que entrábamos nos ponían en unos dormitorios, uno llamamos la Michela, que era camas y bueno, una especie de casa mal arreglada, pero bueno, estaba entera, y allí nos metían y allí unos cerca de otros dormíamos a las 6 de la mañana arriba, sin calefacción y sin nada, muertos de frío, y oíamos el esquilón de la catedral, que nos queda, ahora yo cuando lo oigo, me queda como una pesadilla, como algo que me hacía, da una sensación de tristeza, como cuando se toca a muertos en los pueblos, con las campanas que van doblando. Pues aquello era para nosotros, claro, estaba asociado a levantarse a las 6 de la mañana, claro, la pedagogía estaba también al nivel que estaba, ¿no? Y era para ir luego a misa y para hacer antes una media hora de meditación que nos contaba un sacerdote o el rector, nos contaba a los críos que estábamos allí pues muertos de frío y escuchando media hora lo que nos contaba. Y recuerdo que lo que más nos gustaba es cuando nos ponían ejemplos, eso nos encantaba oírlo, de los santos nos contaban. Luego, después de eso, antes de desayunar, teníamos por lo menos 1 hora de estudio, que como veis serían las 7:30 o así, a las 8 o así, íbamos a desayunar al seminario mayor, que estábamos al edificio. Y en el seminario pues no teníamos café, entonces no había café, unas sopas, yo creo que sopas que algunos le ponían hasta refuerzo para que no se saliera del plato, porque a esa edad pues... Y bueno, pues luego, y tenía en Francia unos primos y unos tíos, un hermano de mi padre, que se habían ido antes de la República como emigrantes. Y hubo un tiempo en que no se podía ni conectar con ellos más que a través de la Cruz Roja, después, durante la guerra y eso. Pero por fin llegamos a tener contacto y me invitaron a ir a Francia. Y fui, estuve allí, vi las primeras
impresiones de estar en el extranjero, y me fui con 500 pesetas prestadas, que me las prestó don Ángel Tejero. Nunca me las pidió, pero yo se las devolví al mes o así de estar trabajando. Bueno, me fui en autostop, pasé muchas peripecias, ahora no lo haría. Y recuerdo que para mí entonces Francia era como el país de la libertad. Recuerdo que cuando iba en autostop, no sé, hacia Francia, cuando iba en autostop, una señora francesa me dice, pues no sé por qué hablamos si yo era seminarista o tal, y dice, pues no son los curas los peores que viven en España. Y yo le dije, malheureusement c'est vrai, que era el francés que yo sabía y el estilo. Desgraciadamente es verdad, pero las cosas son así. Y dice, pues me ha gustado su respuesta, decía la señora. Bueno, estuvimos en América haciendo nuestros pinitos, más que nada, pues oye, por viajar, que yo fue donde aprendí todo. ¿Pero que bailabas, si no lo has dicho? Pues que bailar flamenco, me gustaba muchísimo y me sigue gustando, claro, me sigue gustando mucho. Fuimos de aquí a Panamá, de Panamá a México, Puerto Rico, Miami, todo eso. 5 años, a los 5 años volvimos y me casé. Mi mamá estuvo con nosotros en América durante todo el tiempo que estuvimos allí. Pero nos enamoramos, nos casamos y nos fuimos a Inglaterra. Estaba trabajando aquí, pero no era el trabajo muy bollante. Y le salió una cosa muy buena en Inglaterra y nos fuimos a Inglaterra. Estuvimos 7 años, ahí nació mi hija la mayor. Pero en cuanto que pude nos vinimos, claro, por supuesto. Porque yo como España, nada. ¿Y cómo fue tu vida en Inglaterra? Bien, bien. Lo que pasa es que los ingleses son un poquito raros. Me gusta ir a Inglaterra de vez en cuando. Porque son recuerdos muy bonitos. Allí empecé yo a vivir, como aquel que dice, porque como estaba recién casada. Pero vamos, me gusta España. Y sobre todo la comida, claro. Ah, mi marido era muy celoso, hija. Sí, era muy machista, muy machista. Era increíble. Me compré una peluca, que en aquella época se llevaban mucho las pelucas. Y no me la dejaba poner. Pero estaba guay en aquella época. Pero resulta que no me dejaba ponérmela. Ni me dejaba llevar la manga así, ni escotes. Porque decía que los chicos iban a ver si se me veía algo. Yo decía, pero si no se me ve nada. Ya, pero ellos no lo saben. Y van a ver. Era increíble, era increíble. Pero hay cosas hoy en día, en esta generación, que os pasáis. Os pasáis muchísimo. En aquella época mía había más ilusión por la pareja, por ejemplo. Hoy en día no, hoy en día está todo hecho. Ahora no sé si era mejor aquella o esta. Pues no lo sé, he vivido las dos. Casi me quedo con la otra. Hombre, estábamos un poco oprimidas, las cosas como son. Porque claro, no se podía aguantar, por ejemplo, que yo con 22 años tuviera que estar en casa a las 9:30 de la noche. Pero hoy en día se pasan, porque vienen a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana o simplemente no vienen. Eso es pasarse también, ¿no? Porque me parece muy bien que hoy haya un poquito de libertad. Que es que ahora, hoy en día, confunden la libertad con el libertinaje. El problema, yo les abría la puerta de la cuadra de las caballerías, que es por donde entraban, y teníamos una contraseña. Mi habitación daba al corral donde dormíamos nosotros, y era allí donde esa ventana daba allí,
que es por donde ellos entraban, y teníamos una consigna precisamente para abrir o no abrir. Tocaron a la ventana muchas veces la Guardia Civil, que no abrimos nunca. Pues tuvimos mucho tiempo o algún tiempo de que nos vigilaban, pero que no nos detuvieron porque lo que querían era coger a los guerrilleros. Toda esta información se la pasamos a los guerrilleros y dijimos que estábamos dispuestos a marchar al monte con ellos si estaban de acuerdo, porque no queríamos dejarnos coger, que preferíamos morir en el monte de cualquier manera, pero dejarnos coger no, porque nos iban a matar de todas las maneras. El partido a mí me mandó a hacer un viaje a España a recoger guerrilleros y yo dije, desde San Juan de Luz yo vine andando hasta Pamplona. En Pamplona recogí a los guerrilleros que me esperaban. Había alguno que yo lo conocía, por eso me podía fiar de ellos. Los recogí, les dije que estuvieran donde quisieran, que al atardecer de la noche los cité en un sitio determinado para salir todos juntos otra vez de marcha para Francia. Después mandaron también a Reme tuvo problemas con los gendarmes a la salida de Francia para España, y entonces al final pasaron, ella iba a Salamanca, pero tuvieron muchos problemas, y entonces el partido se puso en comunicación conmigo y dijo que tenía que ir porque era la única que conocía Remedios y era la única que podía venir a Salamanca. Yo tenía que ir a Salamanca a conectar con ella solamente para que no pasaran por el mismo sitio donde habían salido, para que cambiaran la ruta, porque los podían estar esperando a la vuelta. Y entonces pues no llegaron, porque en la vuelta los detuvieron también a ellos y a mí, es cuando ya me llevaron a la cárcel. A partir de entonces me llevaron a la cárcel. Luego después me hicieron el Consejo de Guerra en Valencia, que es lo de la guerrilla, la ayuda guerrilla. Y me pusieron 20 años y un día. 20 años y un día, que es lo que tenía. Entonces, una vez que te juzgan, yo estaba en Valencia entonces, una vez que te juzgan ya no puedes estar en una provincial, tienes que ir al penal. Entonces ya nos pasaron al penal, y en el penal yo me puse a trabajar, a redimir pena por el trabajo, si no estaría todavía en la cárcel, si no hubiera redimido. Y me fui en el taller de costura, en una máquina industrial, y allí redimí pena por el trabajo. Y estando ya, llevaba allí, yo no sé cuánto tiempo llevaría en la cárcel, cuando me llamaron de dirección de la cárcel a comunicarme que había venido la sentencia del Supremo, y me había venido 23 años, 4 meses y un día, el fallo del Supremo. Entonces tenía que volver a empezar, y entonces no se redimía nada más que por una condena, y estaba redimiendo por la pequeña, que era la de 20 años y un día. Entonces yo, cuando terminé la condena de 20 años y un día, seguí sin redimir, pero yo seguí del taller en mi máquina, en esa máquina industrial, y nada, no sé el tiempo que estaría, porque estaba, pero salió un de redimir por todas las condenas. Entonces enganché la redención otra vez. Cuando salió, que no puedo precisar precisamente el tiempo que tardó de un tiempo con otro. Entonces sí, ya empecé a redimir todo eso, y total que estuve los 15 años. 15 años entre una cosa y la otra. Y mi hermana estuvieron aproximadamente 8 años en la cárcel. Yo, como me hicieron 2 consejos de guerra, pues estuve 15, porque después de 15 años estar en un círculo reducido, completamente no era la calle, pues era complicado. Luego en la calle para mí fue muy complicado, también hasta que me puse un poco al día. Mi marido bebía, y como bebía, pues ahí iba a beber de un sitio a otro por ahí, y resulta que luego venía, si estaba yo haciendo las cosas, salía a abanicarme, y si venía de la compra con un chico en brazos y el otro andando, llegaba ahí porque había tardado en la bolsa de la compra, se llegaba a abanicarme. ¿Cómo abanicarte? A pegar. A darme torta. Yo ya, cuando estaba mejor, pues el médico me decía, a ver si te pones eso a trabajar y ya te distraes, En fin, me fui abajo al aeropuerto, aquí mismo he estado donde se hacían las camas de los pilotos y las azafatas, aquí en la residencia. Y ahí he estado 30 años. Ahora yo luego, ya cuando él se murió, yo estaba trabajando, mis hijos
En fin, pues iba un cura a vernos. Y cogió y le dijo, el día que te pongas bien te vas a venir a mi colegio. Pues cuando se puso bien, se fue a la calle de Montera, la otra para allá, lo que sé cómo se llama, como un pueblo de por ahí. Allí se fue al colegio. Y el cura quería que era muy guapo, que era muy bonito. Que quería besar de El cura del colegio, bueno, pues a mí no me lo dijo. Porque nada más que decía que no eso, porque yo la comida no me gusta, y no sé qué nos falta, y yo estoy no sé qué. Y yo, pues bueno, pero se lo dijo a mis hermanos. Mis hermanos son del tiempo de mis hijos. O sea, y se lo dijeron a mi madre. Y mi madre dice un día, vamos a ir al colegio a ver el maestro ese que le da señales a tu hijo. Mi madre. Llegamos allá al colegio, le cogió al cura así mi madre. Y si todos los que hay aquí, los padres, supieran lo que hace usted con los hijos, la harían más que yo lo estoy haciendo. Yo entonces me enteré, porque no sabía nada. Voces de recuerdos, voces de amor, de rebeldía, de dolor. Voces que salen de lo más profundo y que ahora se aunan para gritar fuerte y alto. Mientras me quede voz, no ha de morir mi historia.